Introducción. La casa se ha vuelto el lugar donde se trabaja, donde se elabora y se estudia. La ventanita que hemos tenido para mirar al exterior, no para comunicarnos con los demás, han sido las pantallas. La pantalla del computador, la pantalla del celular. Esto puede acarrear graves consecuencias en la salud visual, dado que esto puede causar, si se usa en exceso, claro está, las pantallas, puede causar visión borrosa, dolor de cabeza, ah, eh, miopía, astigmatismo también puede causar y otras series de problemas asociados con el uso excesivo de pantallas. Para mostrar lo anterior, según la Asociación Española de Salud y Vida, en una encuesta corroboró que el 57% de sus encuestados adultos y el 77% de jóvenes encuestados han encontrado que desde el confinamiento su visión ha empeorado, es decir, que han tenido problemas relacionados con el uso excesivo de pantallas. Ah, también da cuenta del uso excesivo de pantallas al referirse a la cifra entregada por el Ministerio de Trabajo, donde halló que el 57% de los encuestados ha notado un aumento en su trabajo, es decir, ya no trabajan 8 horas, sino que trabajan más de 8 horas. Eh, para combatir esto, el grupo ha decidido utilizar la regla 20-20-20. Es decir, esta regla nos quiere decir cada 20 minutos ver a un objeto a 20 pies de distancia por 20 segundos. Esto lo que hace es mitigar las consecuencias de estar tanto tiempo expuestos a una pantalla. Eh, la forma como hemos entregado la información es a través del framing negativo, advirtiendo sobre las consecuencias de no cuidar la salud visual. Marco teórico. Se decidió hacer uso de la herramienta del framing negativo, pues primero porque el framing es una herramienta poderosísima, según Thaler, para incentivar a que las personas cambien su comportamiento. De esta manera, al utilizar framing negativo, lo que estábamos haciendo es resaltar en este caso las consecuencias de no hacer unas pausas para cuidar los ojos, para darles 20 segundos de descanso, que es lo que se busca con esta regla. Eh, entonces, lo que se pudo observar es que con esto lo que estábamos haciendo era, a través de unos volantes, entregarle a las personas las consecuencias de no cuidar los ojos. Y en la parte de abajo del mismo volante, básicamente decía, utiliza la regla 20-20-20, donde se les explicaba un poco qué era. También cabe aclarar y resaltar al mismo tiempo que se utiliza el framing negativo para de esta manera a como apelar al sistema automático de las personas. Que no tengan que ir a pensarlo mucho, sino que casi inmediatamente lo cojan y se autocuestionen. Eso también es una forma que cabe aclarar acá. Por último, es preocupante lo que se encontró en los estudios previos, o las encuestas previas, mejor dicho, al experimento, dado que nadie conocía la herramienta y nadie la utilizaba. La intervención que se realizó en nuestro proyecto consiste en la promoción de prácticas, como la regla 20-20-20, la cual consiste en separar la vista de la pantalla cada 20 minutos, por 20 segundos, y mirar a 20 pies de donde se encuentre. Estas prácticas fueron dirigidas a un grupo focal de 12 personas, donde 9 conformaban el grupo experimental y tan solo 3 eran parte del grupo de control. Es necesario aclarar que todos pertenecen al grupo de estudiantes y o trabajadores en casa o de manera presencial, en el rango de edades entre los 14 a 60 años. Debido al anonimato no se comparten los nombres y por esta razón es necesario hacer esta salvedad. Para poder llevar a cabo este experimento de la mejor manera posible, los recursos que se usaron principalmente fueron tiempo de los participantes, un computador con una conexión a Internet, el cual nos permitió desarrollar la parte de la investigación. También fue necesario el uso de plataformas de comunicación como Zoom, Teams, entre otros, con el fin de poder conectarnos entre nosotros mismos y con los participantes. Además, fue necesario establecer un grupo focal experimental y uno de control, así como la regla 20-20-20.
También utilizamos la herramienta de framing negativo con el grupo experimental, mostrando principalmente las graves consecuencias actuales y a futuro que puede causar el hecho de no cuidar los ojos, especialmente en estos tiempos donde estamos constantemente expuestos a la luz de dispositivos electrónicos, con el fin de apelar a su sistema automático y hacer que estos ejercicios se vuelvan una costumbre en la rutina de cada participante y no se realicen solamente durante el periodo que duró el experimento. Como se mencionó anteriormente, fue necesario segmentar el proyecto principalmente en 3 fases. Primera fase, básicamente se preparó el material que se usó en la etapa posterior. También se realizó la búsqueda, selección y estudio de los grupos focales que se conformaron, donde algunos participantes hicieron parte del grupo de control, quienes no recibieron tratamiento, sino solamente se les realizó la encuesta que se muestra en la presentación, y a los otros que sí hicieron parte del grupo experimental en quienes se llevó a cabo la intervención. Fase número 2 se realizó la divulgación de las prácticas y ejercicios que se realizaron con los grupos tanto con los de control como los de tratamiento. En el grupo de control solamente se realizó la encuesta mostrada anteriormente, mientras que en el grupo experimental se les brindó información con framing como la que pueden observar en la presentación. Estas imágenes que están viendo a continuación son las mismas que se les envió al grupo experimental. Está la fase 3, la cual busca realizar una evaluación de impacto entre el grupo de control y el grupo experimental. De las encuestas pretratamiento, pudimos observar que tanto para el grupo de control como para el grupo de tratamiento hay una tendencia, y es que los participantes en la mayoría consideran que es importante realizar pausas para descansar los ojos, pero al preguntarles cuántas pausas realizan, casi que no hacen pausas, como puede verse en los resultados que están en el documento. Por otro lado, en los resultados post-tratamiento podemos observar que todos los individuos dicen que con el confinamiento se ha aumentado la exposición a pantalla, y algo muy interesante es que de pretratamiento a post-tratamiento el porcentaje de individuos que dijo hacer pausas pasó del 36,4% al 50%, es decir que hubo un incremento del 13,6% en la realización de esta práctica. Sin embargo, ya en el detalle podemos observar que si bien dicen haber hecho pausas, no cumplieron a cabalidad la regla del 20-20-20. Es más, cuando se les preguntó en las encuestas en qué porcentaje, la mayoría, más del 60%, reportó que ni siquiera el 30% de la regla 20-20 lograban cumplirla diariamente. Por otro lado, del 50% que reportó no haber seguido la regla del 20-20-20, casi todos dicen los argumentos detrás es que se entretenían en sus labores, algunos tenían conferencias, estaban haciendo trabajos, y la otra razón es que lo olvidaban. Y la tercera razón, más frecuentada, es que si bien lo recordaban, les daba pereza hacer la regla del 20-20-20. Con los resultados podemos concluir que ningún individuo del grupo de tratamiento realmente cumplió la regla del 20-20-20. Sin embargo, por los resultados de las encuestas post-tratamiento, es muy interesante ver que el 100% de los participantes del grupo de tratamiento dice que después de las imágenes enviadas se lograron preocupar más por su salud visual. Lo más interesante que podemos rescatar de esto es que si bien las personas dicen preocuparse más, realmente no cumplieron la regla del 20-20-20. Esto nos hace concluir que podemos evidenciar un comportamiento muy común, y ese es ese intercambio intertemporal de las preferencias. Aquí podemos ver que las personas están valorando más el presente que el futuro, debido a que en el presente, por ejemplo, no hacían la regla 20-20 porque debían acabar una reunión o hacer un trabajo, o simplemente les daba pereza, y valoraban más ese presente que el futuro. ¿Y el futuro cuál es? Es la salud visual. Nosotros en las imágenes les mostrábamos los efectos de no cuidar la salud visual a largo plazo, por lo que es muy interesante ver aquí que se cumple esa característica del comportamiento humano de valorar más el presente que el futuro, como por ejemplo puede pasar en el caso cuando uno sabe que está bien comer saludable, pero realmente no lo hace.
Entonces, una de nuestras mayores conclusiones y preguntas es cómo hacer para que este tipo de comportamientos deseados se mantengan en el tiempo, porque como podemos ver, el framing negativo que nosotros usamos pudo tener efectos pero muy cortos, es decir, en que las personas en su mente se preocupan más por la salud visual, pero no logramos cambiar esos comportamientos. Entonces, una de las preguntas es cómo hacer, qué herramienta utilizar para que el cumplir reglas como la del 20-20-20 se vuelva un comportamiento constante y prolongado. Y eso es nuestro experimento. Muchas gracias.